Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos de inmediato a iniciar nuestra ronda de entrevistas prevista para el día de hoy. Saludamos a través de la vía virtual al destacado abogado constitucionalista, doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, muy buenos días. Empecemos por lo que sigue siendo motivo de atención y de debate en el país, tanto más que el presidente Daniel Noboa la semana pasada retira la pregunta concerniente a la reapertura de los casinos. Se esperaba que retire todas las preguntas. Hubo gente que así se mostró partidario de que retire todas esas 11 preguntas iniciales porque ya existen en la normativa o porque chocan con el segundo bloque de preguntas, las 9 preguntas posteriores. Al parecer vamos a una consulta de 20 preguntas. Esto va a depender obviamente de la Corte Constitucional. ¿Cómo procesa usted lo que ha sucedido, doctor Ollarte? Bienvenido. Buenos días, don Edgar. Un placer estar con usted, con doña Verónica, con todos los amigos de Radio Sucesos. Sí, efectivamente, el presidente de la República ha enviado lo que serían 2 bloques para consulta popular. Uno inicial, en el que habían 11 preguntas, de las cuales básicamente 10 obligaban al jefe del Estado, en caso de ganar el sí, a simplemente remitir proyectos de ley para que sean tramitados en un plazo reducido por parte de la legislatura. Y luego, una semana después, remitió otro paquete que contenía, inicialmente eran 12 preguntas, pero veo que después bajan a 9, y de esas 9, 6 o 7 son directamente de enmienda constitucional, y 2 o 3 son de reformas legales. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha decidido tener 3 procesos separados. Un proceso para la primera consulta, para esa consulta general, otro proceso para la enmienda constitucional y un tercero para esta nueva consulta de carácter legislativo. Habiéndole la magistrado Teresa Núquez, que es la ponente respecto del primer bloque de consulta popular de las 11 preguntas, de eventualmente retirarlas. Llamó la atención, entonces dice usted... O sea, le dio la oportunidad al jefe de Estado de que haga lo debido. Sí, porque, a ver, en esas preguntas, el problema que tiene es que la Constitución expresamente indica no solo que los resultados de una consulta popular son obligatorios, sino que son de efecto inmediato. Entonces, una consulta popular para presentar proyectos de ley difícilmente obtendría, salvo que la Corte en este caso sea muy generosa, que no lo suele ser cuando se trata de consultas populares, sea muy generosa, le va a decir que no, le va a rechazar las preguntas y simplemente retira la última, la de los casinos, que tal vez era en términos técnicos la más plausible. ¿Por qué? Porque la consulta del año 2011 fue la que prohibió terminantemente los casinos y salas de juego. Por lo tanto, para levantar una prohibición impuesta en una consulta popular se requiere de otra consulta popular, pero no para las 10 que han quedado, pues, porque las 10 que han quedado es facultar al presidente de la República que presente proyectos de ley. Si el presidente de la República puede presentar proyectos de ley cuando quiera. Ahora, ¿La más plausible o la más disonante, doctor Ollarte? ¿Cómo? ¿La más plausible o la más disonante de las preguntas, esa de los casinos? No me refiero técnicamente, porque si usted tiene una prohibición de tener casinos y salas de juego, y es una prohibición impuesta por el pueblo directamente en una consulta popular, ¿quién tiene que levantar la prohibición? El mismo que le impuso. Por eso le digo, técnicamente era la más plausible. Más allá de lo discutible, más allá de que usted me diga que no quiere o que sí quiere. Vea, acá también en Ecuador solemos trasladar los debates en donde no se deben dar. La gente, no es cosa de la Corte, o no es cosa mía, o no es cosa de nadie, decir lo que la gente debe o no contestar. Si usted está de acuerdo con las salas de juego, dice que sí, y si no está de acuerdo, dice que no. ¿Cuál es el problema de eso?
pero resulta que nos molesta que se hagan preguntas, entonces. Bueno, y si quiere, sigamos con el tema de las salas de juego. Coge su celular. Claro, por Ya no supuesto. tiene salas de Ya no juego. necesita ir a los casinos, así es. Sí, bueno, pero bueno, esa era la pregunta que nos decía, bueno, si hay una prohibición constitucional de tener salas de juego y casinos físicos, que la levante el ciudadano si quiere levantarla, pues asunto de él. Ya verá lo que contesta la gente, déjenle que la gente conteste. Pero la ha retirado y ha dejado esas otras 10 que además tienen otras dificultades, porque se señala que los proyectos deben ser aprobados en 60 días, es decir, me quiere modificar el procedimiento de formación de la ley. Los únicos proyectos de ley que tienen un tratamiento acelerado son los económicos urgentes. Y de ahí hay una pregunta en el segundo paquete de enmiendas que es ampliar la posibilidad de que la legislación urgente, como ocurre en otros países, yo no lo discuto, en España, en Chile, en Colombia, en Perú, etcétera, el presidente de la República puede remitir proyectos de ley urgente igual que en Ecuador, pero con una diferencia, no solo en materia económica. Entonces, tomemos en cuenta que este tema de la legislación urgente se incorporó en Ecuador en el 83, en la reforma del 83. ¿Pero por qué? Porque en el Ecuador, en el año 83, se vivía una crisis económica salvaje, pues. O sea, una Claro. brutal crisis económica. Entonces se facultó que el presidente de la República remita proyectos de ley en materia económica y calificarlos de urgente. Hoy día lo que se está diciendo es que se amplía otras cosas. Ya estamos viendo como el propio jefe del Estado le estarían rechazando este proyecto de ley relacionado con la extinción de dominio, porque no es económico. Es cierto, no es económico. O sea, la extinción de dominio, más allá de sus consecuencias, no es un proyecto de ley en materia económica, no es un tema laboral, no es un tema tributario, no es un tema productivo, no es un tema comercial, es un tema básicamente penal, porque ahí lo están planteando como un tema penal. Entonces no le puede dar la calificación urgente por la restricción material. Entonces uno dice, pero para eso está la pregunta 2, pues, del segundo paquete. Y con una complicación adicional, el presidente de la República, ese proyecto de ley que se ha lanzado sobre extinción de dominio, es contradictorio con creo que la quinta pregunta, no me acuerdo, del segundo paquete de enmiendas. Esa es una inquietud que subsiste, porque el tema extinción de dominio está en el primer paquete, está en el segundo paquete y efectivamente, como usted señala, hay un proyecto de ley de carácter urgente que en este momento está siendo analizado por la legislatura, fue calificado por el CAL pues en las últimas horas. Entonces, estas disposiciones son contradictorias entre sí, complementarias entre sí. No No vamos a tener problemas contradictorias. en el A ver, cortísimo plazo. se la pongo así, sin anestesia. En el segundo paquete de enmiendas se establece que la extinción de dominio es un proceso judicial autónomo del proceso penal. Es decir, allá el tema penal, que además la justificación en las enmiendas es que sería un proceso autónomo porque el proceso penal demora mucho. Entonces, para evitar el tema de que haya que esperar la sentencia penal ejecutoriada para recién iniciar la extinción de dominio, se dice en ese segundo paquete que es autónomo. Pero resulta que en el proyecto que ha enviado a la legislatura, la extinción de dominio es consecuencia de la condena penal ejecutoriada. Bueno, ¿en qué estamos, pues? Claro. Pero además son, vea, 1, 2 y 3 en cortísimo tiempo. Es decir, es que sí hay que tener sindéresis. Pues a ver, yo puedo tener un criterio sobre lo que es extinción de dominio y algunos dirán, debe depender del proceso penal y otros dirán, no, no debe depender del proceso penal. Bueno, discutamos eso, pero es que yo no puedo tener personalmente 2 o 3 criterios sobre el mismo asunto. Y no solo tener 2 o 3 criterios sobre el mismo asunto, sino plantearlos en 3 consultas distintas. O sea, ¿qué me pasa? ¿Cómo se están elaborando entonces los proyectos de consulta? 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos dialogando en Noticiero Sucesos con el constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Verónica. Doctor Ollarte, hablando del nuevo paquete de preguntas, quizás hay una que tiene que ver con su materia, que es el tema constitucional, es la pregunta 6, y dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales?
¿Cómo ve esta pregunta? He escuchado a algunos colegas suyos, hay quienes apoyan, hay quienes no les parece buena idea. ¿Usted cómo la ve? Bueno, soluciones mágicas no hay. Primera cosa. Es decir, el mero hecho de que yo establezca jueces constitucionales para que resuelvan acciones de protección, habeas datas, habeas corpus y acceso de la información pública, per se, no es la solución. Es el punto de partida de la solución de un problema. ¿Cuál es el punto de partida de la solución de este problema? Hoy día, todos los jueces de todas las materias deben conocer estas acciones de defensa de derechos. ¿Qué problema trae esto? Que se entiende, según la Constitución, que hay un principio de especialidad. Entonces usted le pone a resolver a jueces laborales, a jueces de tránsito, a jueces de niñez y adolescencia, temas que no son esas materias. ¿Ya? Entonces, de hecho, los justiciables, ¿qué esperan? Que el juez sea competente, independiente e imparcial. Y dentro del juez competente está que conozca a profundidad, no que más o menos, sino que domine la materia que va a resolver. Entonces, ese es el punto de partida. Pero recuerde usted, si usted luego hace mal, porque claro, si usted me dice que con esto se evita la corrupción de estos señores que han otorgado habeas corpus a delincuentes, y a través del habeas corpus porque me duele una muela lo dejo afuera, a pesar de que tiene condena ejecutoriada. Si usted cree que con esto va a solucionar el tema de jueces que, como el señor Glass ahí en Santo Domingo, un juez va y le concede un habeas Claro, corpus o unas medidas cautelares en San Borondón. Es decir, por el hecho de nombrar jueces constitucionales, usted no soluciona eso. Lo que usted tiene que hacer es nombrar bien esos jueces constitucionales, que sea gente que sepa derecho constitucional, que domine no que la conozca por raspada, pues, sino que la domine ciertamente, pero que además sea gente proba, ¿ya? Y eso además te ayuda a descargar a los demás órganos judiciales de una materia que no es propia. Vea, yo hago esto todos los días. Y usted sí ve en algunos casos cierta incomodidad por parte de juzgadores que notoriamente este tema no les cabe. Yo recuerdo cuando nombraron los famosos jueces anticorrupción. claro. Los famosos jueces anticorrupción dieron sus pruebas, hicieron sus cuestiones para ser jueces anticorrupción, y eso era su cometido y está bien. ¿Ya? Hay gente que a la cual le gusta el derecho penal, hay otra gente que a la cual le gusta el derecho comercial y que le apesta a otras ramas del derecho. Pero hay notoriamente hay jueces que esta cosa ni por adelante ni por detrás. O sea, no mismo. No mismo. Y claro, como no tenían, ahora sí los tienen por este tema del estado de excepción, pero como notoriamente no tenían procesos, les empezaron a remitir todo. Todo. Y vaya usted y haga esto. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso solucionaría. Pero si alguien cree que porque usted nombra a alguien que tiene el membrete juez constitucional se ha arreglado todo per se, no. Esto es una cuestión que hay que tratar con cuidado. Porque en el Ecuador instituciones huecas tenemos. Tenemos un montón de instituciones que son muy bonitas en el papel y que luego no te resulta. Entonces, este es el punto de partida a la solución de un tema importante en Ecuador que es el tratamiento de las acciones de defensa de derechos. Doctor Ollarte, rebasa un poco el tema jurídico, el tema constitucional, el mero hecho de que hablemos de una consulta popular, porque el presidente Daniel Noboa está manejando otro tipo de categorías de carácter político, incluso si usted quiere, de carácter militar, de carácter de la seguridad, que ciertamente le están dando un gran perfil ante la ciudadanía. En función de eso, él no renuncia a la consulta como tal y con 20 preguntas, 19 preguntas, las que sean, él quiere ir a la consulta popular y le consulto a usted si la consulta como tal ya no tiene ese sentido de establecer una serie de regulaciones necesarias, sino quizá ratificar pues esta, eh, este nivel de imagen que tiene el mandatario. ¿Cómo lo ve? Yo espero que no sea así, porque las consultas populares no deben ser tomadas, no son ni juguetes, ni son mediciones de popularidad. Para eso hago una encuesta, alguna cosa, ¿no? Porque más no son gratis. Segundo, son temas que uno entiende que deben ser serios y que uno no debe estar forzando, pues. O sea, uno consulta lo que debe consultar y de ahí, siguiendo lo que usted me pregunta y lo que me recién preguntaba doña Verónica. Cuando el viceministro Torres le entrega a la prensa aquel lunes
las disque preguntas que se iban a hacer, cierto es que aparecen 9, pero uno veía los anexos y no había 9 sino 12. Claro, eso No pasó. sé por qué habían 12 anexos y luego hay 9 preguntas, y claro, y curiosamente la pregunta 2 dice anexo 5, y de hecho así quedó definitivamente, es muy curioso. Pregunta 1, extradición, anexo 1. Pregunta 2, no me acuerdo qué era, si legislación urgente o lo que sea, anexo 5, y de ahí uno dice, claro, se salta la numeración 3, entonces uno dice, claro, el viceministro Torres presenta a la prensa y le entrega a la prensa. A mí me llegó esto por la prensa y me sorprendió porque dije, veo 9 preguntas y empiezo a ver luego los anexos y 3 preguntas no están. La una era, que un tema importante, el tema Consejo de la Judicatura, es decir, integración del Consejo de la Judicatura. 2, integración de un consejo transitorio para evaluar jueces. Vea, estamos a puertas de un concurso que se declaró nulo de Corte Nacional de Justicia, que nos tiene en un desorden en la función judicial, es un desorden. Tienen que adelantar la elección de presidente de la Nacional, porque el día 3 hay jueces que terminan el periodo y que por lo tanto no tendríamos un número suficiente de jueces para hacer la elección de presidente de la Nacional. Qué Bueno, ¿y chistoso. y a usted qué le parece esa decisión tomada por la Corte Me parece Nacional de bien. Lo que adelantar pasa las es que elecciones? una cosa, Vea, la jueza Daniela Camacho ha dicho, ¿qué sentido tiene, qué sindéresis tiene que los que se van elijan al presidente que se queda? bueno, pero uno debe ejercer las facultades hasta el último día también, pues ya aquí garantía de nada hay, porque más que me tengo que esperar que vengan los siguientes. ¿Para cuándo va a ser eso? ¿Para cuándo va a ser eso? Y es probable que la elección sea fallida, es decir, que se haga porque se requieren votos. Y si usted tiene 12 votos para hacer la elección y necesita 12 para elegir, es difícil que se elija. Bueno, haga el intento, haga el intento. Ya, luego no lo va a poder hacer. Pero luego el concurso para Corte Nacional, ¿quién la va a hacer? ¿El Consejo de la Judicatura actual? ¿Desintegrado? ¿Integrado por gente que nos ha metido en este lío como el señor Murillo? Bueno, yo confianza cero, y por eso había una pregunta que veo ahí, que estaba en la consulta, en el segundo paquete, que era un consejo transitorio integrado por delegado de la Corte Constitucional, de la Fiscalía y de la Corte Nacional, es decir, muy lejano al famoso Consejo de la Judicatura Transitorio de Correa, que era Claro, uno del presidente, uno de la Asamblea y uno del Consejo de Participación, a la larga 3 de Correa. Esto era uno de la nación, se ve ahí, uno de la Nacional, uno de la Constitucional y uno de la Fiscalía. Y no se hizo. Y lo de la autonomía de la Fiscalía también era una de las preguntas que aparecen ahí los anexos, pero que no está preguntado y que finalmente no está dentro de las preguntas. Eran cosas importantes. O sea, el tema de los jueces constitucionales es importante, pero hay alguien que los nombra, pues, y hay alguien que los disciplina, que es el Consejo de la Judicatura. Así como estamos. Bueno, a medias, como nos gusta, ¿no? Verónica. Ahora, doctor Ollarte, técnicamente estas nuevas 9 preguntas, ¿debería la Corte Constitucional aprobarlas? Yo creo que no tienen problemas de calificación. Extradición en todos los casos, legislación urgente, sin que sea solo en materia económica, el tema de los jueces constitucionales. Ya se me está olvidando. Ya, bueno. No les he visto dificultades porque son reformas a la Constitución. El tema que es muy importante, el tema del arbitraje internacional. Ecuador es Exactamente. un país que requiere inversión extranjera y aquí nos sorprendemos de que por qué en el Perú hay 6.000, 7.000 millones de inversión extranjera, por qué en Colombia hay 7.000, 9.000 millones de inversión extranjera y aquí solo 500 millones, 400 millones. Pero es que si usted tiene casos como metástasis, ¿qué le estás diciendo al inversionista extranjero? Si tú tienes un problema en Ecuador contra el Estado ecuatoriano, esos jueces, esos que están en el metástasis, te van a resolver el caso. No, muchas gracias, nomás. Pues. O sea, y para eso me voy a Perú, para eso me voy a Colombia, que me garantizan que yo tengo arbitraje internacional. Si yo tengo un conflicto con Perú y soy inversionista extranjero en el Perú, no le voy a pedir, no me voy a someter yo a los tribunales peruanos, que es el Estado con el cual yo estoy conflictuado, para que me resuelva un problema, pues me lo va a resolver mal. Me voy nomás al arbitraje internacional. Si nosotros cerramos esas puertas, bueno, pues aquí está el resultado. Es que nosotros queremos,
hacer las cosas mágicamente. Es decir, aquí queremos, ya, se acabó el arbitraje internacional y queremos que venga la inversión extranjera. Ah, ya, claro, sí, sí. Sí van a venir, espérate nomás sentadito que van a venir. ¿Cuándo? Queremos sacarle impuestos a la gente, no sé, será de exprimir piedras también en algún momento. No me refiero solo al IVA, me refiero a que la Asamblea intencionalmente está creándote ahí unas contribuciones. Otra vez se llama contribuciones, ya la Corte ya dijo respecto de las contribuciones solidarias, que esas no son contribuciones, que son impuestos. Pero te lo dijo hace un rato. O sea, es que no es que te lo dijo hace, no, te lo dijo recién. A ti, Asamblea, te ha dicho cambiarle el nombre al tributo, no, cambia la naturaleza del tributo. Otra vez, contribución. Bueno, y encima contribuciones retroactivas. Ya te han dicho la Corte. Es decir, oiga, verá, si usted me dice para el periodo 2024, estos son los impuestos, y en el 2025 alguien se reventa y dice, no, 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 a lo que usted ganó el 2024 hay que agregarle algo más. Está haciendo con efecto reto. Así quiere que venga la inversión extranjera. Así quiere que venga banca internacional. Sí va a venir. Claro, por supuesto que van a venir. Entonces los señores de ni sé qué banco importante extranjero va a decir en el Ecuador, nosotros tenemos que pagar 15% de utilidades de los trabajadores, 25% de impuesto a la renta, de las utilidades que tengo, el 80% tengo que capitalizar, y de repente a estos señores en el año 2030 se les ocurre que yo tengo que pagar una cuestión extraordinaria por esas mismas ganancias sobre las que ya tributé en el 2026, 2027, 2028. Sí, ya llego a... Doctor Ollarte, lo que usted ha dicho hace un instante es muy importante, esto de que se está planteando intencionalmente las contribuciones. Vea lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? La Comisión de Desarrollo tiene que aprobar para primer debate y tiene 10 días a partir de la calificación del proyecto. Estamos al filo de esos 10 días. Y sin embargo, en las últimas horas, pues de repente los bloques legislativos que plantean que el IVA al 15% va a durar solo hasta el 2026, ¿no? Y que tiene que haber efectivamente, como usted señala, estas contribuciones a las utilidades de la banca y de las empresas que han tenido mayor desempeño en el año 2023 y 2022. No se ponen de acuerdo, no se pusieron de acuerdo ayer, no sé qué vaya a suceder el día de hoy. El plazo, También, el plazo se acaba el día miércoles. Ahí es cuando toma cuerpo esa suspicacia que decía, si tenemos dos proyectos urgentes en este momento, probablemente este proyecto del IVA tiene el destino de pasar por el Ministerio de la Ley, porque hay un proyecto superpuesto, ¿no? El de puede extinción de ser, sí, dominio. sí, yo no digo que no. A ver, pero aquí hay cosas que a mí me llaman la atención, porque en esto la Corte ya te ha dicho varias cosas. Yo no sé por qué aquí a la gente le encanta. Pero sí, elegimos una asamblea y no son capaces de abrir la Constitución, de enterarse de cosas que son elementales. A ver, uno, ¿quién tiene iniciativa legislativa para crear, modificar o suprimir impuestos? El presidente de la República y solo el presidente de la República. ¿Puedes tú, si es que te presento un proyecto de ley para aumentar el IVA del 12 al 15, ¿podrías tú aumentarlo al 16? No, porque estás sobre la iniciativa. ¿Podrías tú disminuirlo al 11? No, porque estás fuera de la iniciativa. Pues te quedas ahí, entre medio, ¿ya? Si no quieres aprobar, no apruebas. Si quieres 13, 14 o 15, ahí está. ¿Puedes alterar los elementos esenciales del tributo? Ya te dijo la Corte. A mí me pueden gustar o desagradar las sentencias de la Corte. Se aprobó un impuesto hace algunos años y en la legislatura lo aprueban con una exención. Y la Corte dice es inconstitucional, señor. Usted no puede variar los elementos esenciales del tributo. No va a variar esta cuestión. A mí no me parece bien la sentencia de la Corte, pero la Corte ha dicho eso. Pero en otros casos, cuando hacen esto, el tema de la contribución solidaria no fue de iniciativa presidencial y la Corte le dice eso. A usted le presentan un proyecto tributario y usted cambia el impuesto que se estaba proponiendo por otro y trata de encubrir esto llamándole contribución. Inconstitucional, señor, hasta luego. Bueno, pero ¿hasta cuándo entiendes? Pues, oye. O sea, pero ya te están diciendo que no, pues, entonces, te presentan un proyecto de ley para modificar el IVA y vos te pones a inventar. Y eso es la bancada de ADN. Te pones a inventar la contribución por ganancias extraordinarias y la contribución a la banca.
que ni siquiera es igual. O sea, es curioso porque en el caso del común, porque uno dirá, la gente cree aquí que en el Ecuador que la banca es el que más gana, ¿ves? 12% de utilidad, ¿no? Hay quienes tienen en el sector servicios 22% de utilidades. En plata, hay sectores que ganan harto más que 700 millones, con la diferencia que la banca tiene que reinvertir las utilidades. No es que ganaste 700 y te llevaste 700, sino que tienes que reinvertirla. El 80% tienes que reinvertir. Bueno, y resulta que para el resto te dicen, si usted ganó el 50% más en el periodo, en el ejercicio fiscal 2023, usted ganó el 50% más de lo que ganó en el ejercicio fiscal 2022, tiene una contribución. En cambio, la banca no. De lo que usted ya tributó, tribute otra vez. Si usted ya paga el 25%. Y además del resto, tienes que repartir utilidades a los trabajadores y tienes que reinvertir en el propio banco, cosa que no tienen otras empresas. Pero hago esas diferencias, ¿no? Pero además, en ambos casos me estoy inventando el tributo. Si eso no me lo ha iniciado el presidente de la República. No, pero es que yo también puedo tener imaginación. Yo también puedo crear el impuesto a la tontería y los legisladores tendrán que pagar, digo yo. Gracias, doctor Ollarte, por esta charla. Gracias por sus criterios. Siempre un placer.